Clara vivía en una casa grande y solitaria, un lugar que alguna vez había estado lleno de risas y alegría, pero que ahora se había convertido en un refugio de silencio. La pérdida de su hija, Sofía, había transformado el hogar en una tumba emocional. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, bloqueando la luz del sol, como si incluso la luz fuese demasiado dolorosa para soportar. Desde el accidente, Clara había caído en una rutina muda, evitando cualquier cosa que pudiera recordarle a su hija. No había risas ni música, solo el constante murmullo del viento y el crujido de la madera vieja que componían la banda sonora de su día a día. La casa había adquirido un aire de desolación que reflejaba el estado emocional de Clara. Se aferraba al silencio porque temía lo que podría suceder si dejaba entrar cualquier otro sonido. En su mente, romper ese silencio significaría aceptar que Sofía se había ido para siempre, y Clara no estaba preparada para enfrentarse a esa realidad. Era más fácil dejar que el tiempo pasara, envuelta en el vacío, esperando que algún día la tristeza se desvaneciera por sí sola. Pero el silencio, en lugar de traer consuelo, solo acentuaba la soledad. Y en esa soledad, algo comenzaba a cambiar. Una noche, mientras Clara estaba acostada en su cama, sintió un frío inusual en el aire. El silencio era tan profundo que cada respiración que daba parecía retumbar en la habitación. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, pasos suaves, como los de un niño, corriendo por el pasillo. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Sabía que no había nadie más en la casa. Era imposible que hubiera a alguien más. Aún así, los pasos continuaron, acercándose lentamente a su habitación. Su mente intentó darle una explicación lógica, tal vez era el crujir del suelo viejo o el viento golpeando contra las paredes. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que ese no era el caso. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, y por un momento, Clara contuvo la respiración, esperando escuchar algo más. Pero solo hubo silencio. Ella cerró los ojos, apretándolos con fuerza, y después de unos minutos, los pasos no regresaron. Estoy imaginando cosas, se dijo a sí misma, tratando de calmar la creciente ansiedad en su pecho. No quería admitir lo que su corazón ya sospechaba. Al día siguiente, Clara trató de no pensar en ello, convenciéndose de que había sido solo un sueño o una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella no podía dejar de recordar ese sonido. Y esa noche, los pasos regresaron. Clara comenzó a sentirse atrapada en una dualidad imposible. Durante el día, se aferraba a la lógica, diciéndose que los sonidos nocturnos no eran reales, que todo estaba en su cabeza. Pero cuando llegaba la noche, la casa parecía despertar junto con sus peores temores. Los pasos ya no eran lo único que escuchaba. Ahora, el sonido de una risa infantil, suave pero clara, llenaba el corredor. Era una risa que había escuchado tantas veces antes, la de Sofía. A veces, cuando estaba en la cocina, podía escuchar una voz llamándola desde el piso de arriba. «Mamá, ven a jugar». Las palabras se deslizaban por las escaleras, resonando en su mente como un eco del pasado. Clara se encontraba en un punto de quiebre emocional. Parte de ella quería correr hacia la voz, abrazar la posibilidad de que, de alguna manera, su hija había regresado. Sin embargo, otra parte estaba aterrorizada. Sabía que no podía ser real, pero la idea de que podría serlo la mantenía despierta, esperando por más. Al mismo tiempo, la culpa la consumía. ¿Y si estos eventos eran una señal de que no había sido capaz de dejar ir a Sofía? Clara había evitado el cuarto de su hija desde su muerte. No podía soportar entrar ahí y ver los juguetes abandonados, la cama deshecha como la había dejado la última vez que Sofía la usó. Pero ahora, encontraba cosas fuera de lugar, una muñeca en la sala, una manta en el pasillo. Cosas que ella sabía que no había movido. El conflicto la desgarraba por dentro. ¿Era posible que Sofía estuviera intentando comunicarse con ella? O, peor aún, ¿estaba Clara perdiendo el control de la realidad? Una noche, cuando Clara ya no podía soportar más la incertidumbre, escuchó nuevamente la voz de Sofía. Esta vez,
La voz parecía venir del cuarto de su hija. «Mamá, ven», susurraba la voz con un tono familiar que hacía que su corazón se retorciera de dolor. Clara se quedó paralizada en la cama, su cuerpo completamente rígido mientras el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. La voz sonaba igual que antes, dulce y suave, como si Sofía estuviera justo al otro lado de la puerta, esperando que su madre acudiera a consolarla. Durante unos segundos, Clara se permitió creer que todo esto era real, que su hija había regresado de alguna forma inexplicable. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta del cuarto de Sofía, guiada por ese sonido que ahora era una mezcla de ternura y terror. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo y la empujó con cuidado. El cuarto estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando los juguetes que parecían haber sido movidos. Todo estaba como antes, salvo por un pequeño detalle, una sombra en la esquina del cuarto. La voz volvió a sonar, pero esta vez algo era diferente. El tono que antes había sido suave se volvió áspero, casi amenazante. «Mamá, ven a jugar conmigo». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz ya no parecía pertenecer a Sofía. Había algo en ella que era antinatural, distorsionado. Dio un paso atrás, asustada. La sombra en la esquina pareció moverse, como si estuviera observando cada movimiento de Clara. Algo estaba jugando con su mente, y en ese momento, supo que no se trataba de su hija. El pánico envolvió a Clara mientras retrocedía del cuarto de Sofía. La entidad que la había estado acosando todo este tiempo ya no intentaba ocultarse detrás de la voz de su hija. Ahora, era claro que había algo oscuro en esa casa, algo que se alimentaba de su dolor y su desesperación. Con el corazón en la garganta, Clara decidió confrontar a la entidad. Sabía que no podía continuar viviendo en el tormento que estaba destrozando su mente. Volvió a entrar en el cuarto, pero esta vez sin permitir que el miedo la controlara. «¿Qué eres?», susurró, su voz apenas audible en el aire tenso del cuarto. La sombra en la esquina se agitó, creciendo hasta ocupar más espacio en la habitación. La risa que antes había sido de Sofía se transformó en una carcajada siniestra, retumbando por las paredes. «Soy lo que tú creaste», respondió una voz gutural, que nada tenía que ver con la de su hija. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Esta entidad había estado allí todo el tiempo, alimentándose de su incapacidad para superar la muerte de Sofía, de su culpa por no haber podido protegerla. El rostro de la entidad comenzó a formarse en la oscuridad, grotesco y distorsionado, una parodia de la inocencia infantil que Clara había conocido. «Me nutro de tu dolor, de tus recuerdos, de tus lamentos». Clara sintió una mezcla de horror y culpa al darse cuenta de que, al aferrarse al pasado, había permitido que esta cosa creciera y tomara fuerza en su vida. El peso de esa verdad la golpeó de lleno. Esta entidad no era Sofía, nunca lo había sido. Era la manifestación de su propio dolor no resuelto, una creación de su mente devastada. Con el terror aún pulsando en su pecho, Clara se dio cuenta de que debía actuar. La entidad estaba allí, fuerte y dominante, alimentada por su propio sufrimiento. Ya no era solo una presencia inquietante en la casa, era una fuerza tangible que la estaba consumiendo. Clara sabía que tenía que hacer algo antes de que esta sombra destruyera lo que quedaba de ella. «No eres real», gritó, sus palabras resonando en el cuarto. Pero la sombra no retrocedió. En lugar de eso, la entidad se acercó más, su forma distorsionada oscilando en la penumbra. «Yo soy tan real como tu dolor», respondió la entidad, su voz gélida, perforando la mente de Clara como un cuchillo. Clara sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Comprendió que la única forma de deshacerse de esta entidad era enfrentando lo que había evitado durante tanto tiempo, aceptar la muerte de Sofía, aceptar el dolor, pero sin dejar que la destrucción emocional continuara apoderándose de su vida. Miró a la sombra directamente a los ojos, que parecían vacíos, oscuros y profundos. «No más», murmuró, casi en un susurro. A medida que decía esas palabras, sentía que una pequeña parte de su alma, que había estado escondida bajo el peso del luto, comenzaba a liberarse. La entidad titubeó, y por primera vez,
Clara vio cómo la oscuridad que la envolvía comenzaba a disiparse lentamente. Entendió entonces que la clave para liberarse era dejar ir, pero hacerlo con amor, no con miedo. Al pronunciar esas palabras, algo cambió en la atmósfera de la casa. La oscuridad que había envuelto el lugar durante tanto tiempo comenzó a perder fuerza. La entidad, que había sido un reflejo del dolor de Clara, se disolvía lentamente en el aire, como si su poder estuviera vinculado a la incapacidad de Clara de aceptar la verdad. Clara sintió una extraña calma apoderarse de ella. Ya no había ruidos extraños ni susurros fantasmales. El silencio que la rodeaba era diferente, no era el vacío opresivo que la había acompañado desde la muerte de Sofía. Era un silencio pacífico, como si el alma de la casa hubiera finalmente encontrado descanso. De repente, Clara percibió una luz suave en la esquina del cuarto de Sofía. No era la luz siniestra de la entidad, sino un resplandor cálido y reconfortante. Era como si, por un breve momento, Sofía estuviera allí, sonriendo desde algún lugar más allá del velo de la realidad. No era una aparición física, pero Clara sintió su presencia con claridad. Y por primera vez desde el accidente, Clara no sintió dolor al pensar en su hija, en lugar de eso, sintió amor. La presencia de Sofía no duró mucho, pero fue suficiente para que Clara entendiera que su hija estaba en paz. Había pasado mucho tiempo tratando de aferrarse a su memoria, incapaz de dejarla ir, y había permitido que el dolor la consumiera. Pero ahora, comprendía que la mejor manera de honrar a Sofía era vivir, no con sufrimiento, sino con el recuerdo amoroso de quien había sido. El resplandor se desvaneció, y con él, el último vestigio de la entidad que había plagado su vida. Clara sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía comenzar a sanar. Con la desaparición de la entidad y la experiencia de esa última conexión con Sofía, Clara sintió una renovada claridad en su vida. La casa, que había sido una prisión de dolor y sombras, comenzó a parecer diferente. Las habitaciones que una vez la llenaron de tristeza y miedo ahora la invitaban a respirar, a encontrar consuelo en los recuerdos felices que aún existían allí. El proceso de sanación no sería fácil ni inmediato, lo sabía. Sin embargo, Clara entendió que cada paso pequeño que daba hacia la aceptación era un paso hacia la paz. Empezó con cosas simples, reorganizar el cuarto de Sofía, dejar que la luz natural entrara por las ventanas, y sobre todo, permitir que sus propios pensamientos fluyeran sin temor. Ya no evitaba las memorias, ni intentaba reprimir el dolor. En lugar de eso, lo enfrentaba con la mente abierta y el corazón dispuesto a sanar. Clara también se permitió hablar con sus seres queridos sobre Sofía, algo que antes había evitado. Reconectar con el mundo exterior fue difícil, pero cada conversación, cada acto de compartir su historia, le ayudaba a descargar un poco del peso que había cargado sola por tanto tiempo. Semanas después del enfrentamiento final con la entidad, Clara decidió que era momento de empezar de nuevo. La vida nunca volvería a ser la misma, pero eso no significaba que no pudiera ser buena. La experiencia le había enseñado que la muerte de Sofía no definía el resto de su vida, y que el amor que sentía por su hija no desaparecería solo porque permitiera que la paz regresara a su corazón. Clara comenzó a explorar nuevas formas de conectarse con su hija, pero desde un lugar de serenidad y amor, no de desesperación. Creó un pequeño jardín en el patio trasero, un espacio donde podía sentarse y reflexionar, rodeada de flores que Sofía había amado. Era su forma de honrar su memoria, sin caer en el abismo de la tristeza. Aunque el camino hacia la sanación era largo, Clara sentía que estaba en el lugar correcto para empezar.